Bueno, en este último video, antes de la clase concreta del día de hoy, simplemente precisar algunos conceptos y completar algún conocimiento que pueda haber quedado sin mencionar en ninguno de los materiales anteriores. Dijimos que la unidad de análisis ahora es el texto. Interpretamos por texto a los signos que vamos a interpretar en su conjunto. Ya dijimos también de que esos signos tienen una unidad de sentido. Y lo diferenciamos del contexto, que es todo aquello que nos permite justamente interpretar adecuadamente ese texto. Cuando hablamos en el video anterior de actitud dialéctica, reiteramos, es fundamental conocer el contexto en el cual se escribe un texto para saber exactamente cuál puede ser nuestro examen crítico acerca del material que acabamos de ver. Cuando hablamos de coherencia, cuando aparecieron los videos que hacían referencia a coherencia y cohesión, en algún momento se habló de coherencia global y también se habló de, perdón, coherencia lineal y coherencia local. Me voy a remitir a leer lo que decimos de cada una de ellas en los textos que ustedes después tienen que leer. Pero lo hago porque no aparecen definidas cada una de estas coherencias en los videos y por las dudas de que sea necesario interpretarla con mayor precisión. Dice el texto que ustedes tienen que leer. La coherencia global tiene que ver con la unidad temática del texto. Es decir, tengo coherencia global cuando siempre a lo largo de todo el texto estoy hablando del mismo tema. Cuando me aparto de ese tema, pierdo coherencia. Por lo menos pierdo coherencia global. Lo han visto ustedes ya en algunos videos anteriores, pero por las dudas que no quede claro, de lo que hablamos aquí es de la macroestructura semántica del texto. Esa macroestructura semántica se obtiene, según Van Dijk, a través de dos elementos. Particularmente, el más importante para nosotros es cómo a través de las macroreglas aplicadas sobre las proposiciones del texto, obtenemos macroproposiciones. Luego, Van Dijk utiliza un término que aquí ha sido traducido como título. En otros textos se habla de tema, es decir, la macroestructura semántica de un texto estaría compuesta por su título y las macroproposiciones de ese texto. O bien por el tema del texto y las macroproposiciones de ese texto. Esto es lo que en conjunto llamamos macroestructura global. Espero que se entienda. La coherencia lineal está definida como la estructura del texto, es decir, cómo se relacionan las partes de cada texto entre sí. Ustedes lo veían en uno de los videos. Bueno, en esta primera parte explico cómo se compone, cómo se estructura una planta. En esta parte explico cuáles son las características, qué defino por planta en uno, en el otro cuáles son las características de la planta y en la última parte hablaré de las diversas tipologías de plantas. Esto es lo que se denomina coherencia lineal, cómo están relacionadas estas distintas estructuras. Y finalmente, cuando decimos que la coherencia es local, cuando hacemos referencia a cómo se articulan las distintas frases, las distintas oraciones, los distintos parágrafos, los distintos párrafos entre sí. Esta es la diferencia entonces entre coherencia global, coherencia lineal y coherencia local.
En algunos momentos van a observar ustedes que coherencia local y cohesión son términos que se utilizan de manera sinónimica. Por último, porque no está en ninguno de los apuntes, se los señalo, en ninguno de los videos, sí están los apuntes, hacemos una diferencia entre la cohesión, antes de diferenciar entre coherencia anafórica y coherencia catafórica, cohesión anafórica y cohesión catafórica, hacemos una diferencia entre cohesión endofórica y cohesión exofórica. La cohesión anafórica es precisamente esta de la que venimos hablando. Una palabra o una parte del texto me remite a una parte anterior de la cual ya he hablado. Mientras que una cohesión anafórica es una parte del texto, hace referencia a algo que voy a decir después, siempre dentro del mismo texto. Es diferente a la cohesión exofórica. La cohesión exofórica no está registrada dentro del texto. Por ejemplo, si yo estoy exponiendo y digo, le agradezco a ella que me ha acercado un mate, el ella está fuera del texto. Ustedes no saben a quién me estoy refiriendo. ¿Por qué? Y porque la identificación de esa persona no está en la expresión que en la expresión conjunta, no está en el texto. A ver, utilicemos otro ejemplo. Si yo digo, les pido que vean ahí el ejemplo de lo que les estoy señalando, si el ahí no está, o el allí, o en aquel, no están especificados en el texto, la cohesión es exofórica. ¿Hay cohesión? Sí, puede haberlo, pero ustedes tienen que saber a qué ahí, a qué allí, a qué aquel me estoy refiriendo. De lo contrario, obviamente no habrá cohesión. Por ejemplo, si yo digo, la persona... estamos en el aula y digo, aquel que pasó por allí, bueno, no está en el texto, ni el aquel ni el allí, pero ustedes simplemente dándose vuelta y viendo a quién pasa al lado del aula, se pueden dar cuenta con qué estoy cohesionando mi discurso. Eso se denomina cohesión exofórica. No está dentro del texto. Estos son los elementos que faltaban en la exposición y por lo tanto los he incorporado para que ya tengan todo el material que necesitan en video para tener, insisto, lo que dije al principio, el ABC de esta unidad. Lo demás hay que leer, no hay otro. Nos encontramos ahora sí en instantes, 5 y 10, 5 y cuarto. 5 y cuarto. 5 y cuarto nos encontramos a través de Jitsi en la asignatura para responder cualquier consulta.